¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre y espero te encuentres bien en este maravilloso día. 5 señales de que tu ex te ha superado y qué debes hacer es de lo que hablaremos en este video. Vamos a comenzar. Estás empezando a tener la sensación de que la persona de la que todavía sientes amor te ha superado y sigue adelante con su vida. Es uno de los peores sentimientos. Notaste cosas en sus perfiles de redes sociales y tus amigos te han estado diciendo que le han visto con personas que no conoces. Ahora te preguntas qué significa todo esto y si es demasiado tarde para darle la vuelta a las cosas. Si ves señales de que tu ex te ha superado, ¿acaso significa que nunca podrás recuperar su amor? ¿Significa que tienes que aceptar y seguir con tu vida? Analizaremos más a fondo cómo saber si tu ex ha comenzado a seguir adelante y qué puedes hacer para cambiar las cosas. Requerirá paciencia, motivación y autocontrol, como ya te explicamos en numerosas veces, pero en el amor nada es imposible. 1. Si tu ex te ha superado, ¿significa que no puedes hacer que regrese? Antes de hablar del tema, quiero tomarme un momento para hacerte saber que incluso si comenzaste a ver señales de que tu ex te ha superado, no significa que pierdas toda esperanza. A veces las personas realmente intentan seguir adelante con la esperanza de reparar su corazón roto lo antes posible, pero eso no significa que el amor que siente por ti haya desaparecido. Todavía puedes encontrar una solución. De hecho, cuanto más y obviamente tu ex intenta seguir adelante, más profundos son sus sentimientos por ti. Piénsalo, si realmente no le importara, no haría todo lo posible para cortar el contacto o tratar de salir con otra persona tan pronto como sea posible. Déjame darte un ejemplo. Ayudamos a una joven llamada Elena. Hace unos días estaba intermitentemente con su exnovio durante unos 3 años y nos pidió ayuda después de su tercera ruptura. Obviamente, la habían dejado por tercera vez y realmente pensó que había perdido toda esperanza y que su novio había seguido adelante para siempre porque le gustaban las fotos de otras chicas en Facebook, algo que no había hecho antes, algo que no había tenido este comportamiento antes. Era bastante vulnerable y tenía miedo de que al no tener contacto con su exnovio podría desarrollar una relación con una nueva novia. Te das cuenta que tu mente tiende a jugarte malas pasadas cuando estás en una posición tan débil y tiendes a proyectar el peor resultado posible como tu futuro inevitable. Pero Elena era decidida y pudo cortar todo contacto e incluso no acercarse a él en su cumpleaños, sobre todo en su cumpleaños. Tuvo fuerza de voluntad. Bueno, las cosas cambiaron rápidamente y a medida que ella mejoraba y recuperaba la confianza en sí misma, él comenzó a sentir miedo de que la había perdido para siempre. El punto es que su exnovio hizo todo lo posible para cortar todo contacto y fingir que había seguido adelante y no quería tener nada que ver con ella, pero en realidad solo se estaba engañando a sí mismo y ahora están juntos de nuevo y felices sobre todo. Por supuesto, cada persona es única, pero en términos generales puedo decirte que si ves las señales que estoy a punto de decirte, es muy probable que te des cuenta de si tu ex todavía te ama. Al prestar atención a las acciones que ha tomado tu ex para tratar de seguir adelante, tendrás una mejor idea de cómo organizar lo que debes hacer. Es normal sentirse herido y rechazado o rechazada, pero recuerda que cuanto más esfuerzo hace tu ex para seguir adelante, supuestamente, más se siente. Por lo tanto, las señales pueden ser señales de que tu ex todavía siente algo por ti. Busca estas señales de que tu ex te ha superado y entonces sabrás qué hacer. Empecemos con las señales. Sin arrepentimiento. Tu ex no dice nada sobre extrañarte o arrepentirse de que las cosas terminaron. Cuando se le pregunta cómo se siente, siempre dice que está genial y que no podría estar más feliz. Dependiendo de la persona, esto podría ser genuino o una fachada. La persona que se separa con frecuencia siente que necesita demostrarle al mundo y a ti que tomó la decisión correcta de separarse. Entonces finge o se convence de que son más felices cuando en realidad no lo son. Unas pocas semanas después de la ruptura, las personas que parecían felices se deprimen al darse cuenta de que las cosas no son como pensaban. Segunda señal, cambió su número. Esta es una de las señales más obvias de que tu ex te ha superado, o al menos eso es lo que quiere que pienses. Depende de muchas cosas de tu relación.
la forma en que terminaron las cosas y cómo has actuado desde la ruptura. Cuando tu ex cambia su número, generalmente es porque tomará medidas extremas para sanar sin traer consigo recuerdos dolorosos. Por experiencia, sé que esto tiende a suceder cuando estás extremadamente pegado o pegada después de una ruptura. Si perseguiste a tu ex y explotaste su teléfono, en algún momento no tiene otra opción que simplemente cortarte para siempre. Te ha dicho que no siente nada por ti. Esta es otra señal. Si se esfuerza por decirte esto, es un buen indicador de que está tratando de seguir adelante. Pase lo que pase, incluso si tu ex te dice las cosas más malas, la mayoría de las veces para obligar a irte, esto no significa que realmente sienta lo mismo por ti o que siempre tendrá una imagen negativa de ti. A través de tus acciones y lo que puedes hacer, es posible cambiar la forma en que tu ex te ve. Lo sé con certeza porque he ayudado a innumerables personas a volver a estar juntas después de rupturas muy complicadas. Tu ex dejó de contactarte, es otra señal. Esto es algo bastante normal que sucede después de una ruptura. Tal vez te preguntes si esto es una señal de que tu ex ha seguido adelante, pero no entres en pánico. Tal vez reaccione negativamente cuando te acerques o te ignore por completo, pero puedes cambiar el curso de acción. Te repito, después de todo, estás pasando por una ruptura y no debes esperar que tu exnovia o exnovio actúe de la misma manera que solía hacerlo. Obviamente, esto puede meterte en problemas porque no reconoces a la persona con la que estabas. Tu ex deja de seguirte en las redes sociales, otra señal. En la época actual, este es un gran problema, ¿verdad? Podría tomarse como una de las formas de saber si tu ex te ha superado, pero tampoco es razón para entrar en pánico. Es normal que quieras sanar y no recordar momentos dolorosos cada vez que apareces en su feed. Estar bloqueado o bloqueada en las redes sociales puede ser bastante doloroso para muchas personas. Tu ex quiere recuperar sus cosas, otra señal. Esto siempre es doloroso, pero es una buena forma para que ambos sigan adelante. Somos criaturas visuales y los recordatorios de la persona que perdimos son difíciles de tener cerca a nosotros o a nuestra vida durante el proceso de curación. Recuerda que no debes buscar desesperadamente aferrarte al pasado, en cambio busca crear una nueva historia, una nueva relación con la persona que amas. Cuando tienes esa mentalidad, se vuelve mucho más fácil dejar atrás el pasado y devolverle a tu ex sus cosas sin ningún drama. Tu ex es grosero o grosera. Otra señal. Algunas personas se portan mal cuando están lastimadas y eso podría significar muchas cosas. Tu ex podría estar resentido o resentida contigo o podría usar una actitud desagradable como mecanismo de defensa. Lo que me gustaría decirte es que no debes devaluarte durante el proceso de tratar de volver a estar juntos. No dejes que tu ex te falte respeto y defiéndete cuando sea necesario. Obtendrás más respeto de esa manera y a su vez aumentarás tus posibilidades de volver a estar juntos a largo plazo. Tu ex te dice que te ve más como un amigo o una amiga. Es otra señal. Esto sucede a menudo después de relaciones a corto plazo. Sin embargo, no significa que se haya perdido toda esperanza. Tendrás que centrarte en la seducción física. En mi experiencia, la temida zona de amigos se exagera muchas veces. Lo que suele pasar es que terminan volviendo a estar juntos o peleando como perros y gatos. Así que no tengas miedo de jugar la carta de la amistad para estar más cerca de tu ex. Tu ex pareja está saliendo con otra persona. Esta es otra señal y duele mucho. Esto es más complicado porque puede ser una relación de rebote o puede ser algo grave. En cualquier caso, muestra que tu ex está tratando de seguir adelante. Esta es una de las situaciones más difíciles de afrontar después de las rupturas porque muchas veces hay que revivir la separación o los sentimientos de rechazo por segunda vez. Una vez más, según mi experiencia, es extremadamente difícil pasar de un tren en movimiento al siguiente sin ningún riesgo, así que no tengas miedo si tiene otra relación. Daño o lesión puede tener. Entonces, si tu ex saltó rápidamente a otra relación después de la ruptura, probablemente sea solo una relación de rebote. Estas son las señales de que tu ex te ha superado, entre comillas, ¿verdad? Pues bien, tú sabrás qué hacer. Queremos ayudarte, obviamente. Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación, recuperar a la persona que amas. Y hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita
para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, comenta y comparte. Un abrazo y hasta el próximo video.